Hola a todos, yo soy la pitanisa de Brorisa y os voy a explicar el origen de algunos de los personajes más intimidantes de Bob Esponja. Y no me refiero solamente a el Garabato, el mítico Garabato, aunque de todos ellos hablaremos más adelante en otro vídeo. Pero ahora os voy a hablar de Piu y Piu. Para empezar, puede que estos personajes ni siquiera sean tan diferentes, puede que hablemos del mismo personaje. Y lo más curioso de ellos es que su leyenda incluyen en el sincretismo religioso, mitológico y cultural a varias culturas, entre ellas los fenicios, los helenos o griegos y en concreto a los cretenses o minoicos. Y ahora explicaré por qué diferencio entre sus nombres, además de los nórdicos. Todo está relacionado. Para empezar, hablaremos de la taquilla de David Jones. La taquilla de David Jones, a la cual mandan allí al señor Cangrejo cuando es muy avaro, realmente se refiere al cofre de David Jones. David Jones era, según las leyendas, porque todo esto se dice que hay una persona que podía responder a David Jones que nunca volvió de un viaje, pero le pondré su nombre aquí abajo. No hay nada demostrado en exceso ni mucho menos. Lo que sí sabemos es que hay una leyenda, que es la de Davy Jones, que era un pirata marinero que se enamoró de la diosa Calypso. Y esta diosa le puso como condición de ser amante el que él no pudiera desembarcar hasta dentro de 10 años de nuevo en tierra y mientras tanto colisionara las almas de los navegantes que tenían que pasar a la nueva vida, o sea que debían de morir, se los entregaba. La cosa es que la diosa no cumplió esta promesa, la diosa dijo pues no mi ciela, y entonces De Villon se vengó y lo que hizo fue que en vez de entregarle las almas de los marineros que supuestamente iba a darle, vagó como un fantasma coleccionando armas, pero guardándolas en su cofre para que la diosa del mar nunca pudiera obtenerlas. Entonces, normalmente los marineros tenían como una forma como de mandarse a la mierda. Perdona, YouTube, no sé si puedo decir esto. Mandarse a la mierda tenían una forma y era decir, ojalá te vayas para el cofre de David Jones. Bueno, pues David Jones, teniendo en cuenta que es un pirata errante, también puede relacionarse con el holandés volador. El holandés volador es otra leyenda que surge también durante los siglos de oro de la navegación y demás. Hablamos de un alma perdida que vaga por el mar, porque el mar... Perdona, me ha salido muy puertorriqueño. Perdona, mausa. En el mar es donde se encontraban las almas que estaban entre la vida y la muerte, porque la vida solo podía pasar a la muerte a través del mar, y es ahí donde tiene todo este punto mitológico y demás. Aquellas almas que no podían estar ni en un lado ni en otro y que se quedaban entre medias estaban condenadas a vagar el mar. O sea, puede que ambas figuras sean una sola, teniendo en cuenta que en las leyendas siempre hay varias versiones de una misma historia. O sea que cuando enviaron al señor Cangrejo el holandés errante o el holandés volador, según el episodio, hacia la taquilla de David Jones, puede que en realidad estuviera enviándose hacia su propio cofre. Lo que pasa es que, claro, David Jones es como una parodia americana, un chascarrillo recurrente, pero es aquí cuando vamos a empezar a hablar de los orígenes de los fenicios, de los griegos, de los nórdicos. Para empezar, los pueblos vikingos, y bueno, vikingos ni siquiera me gusta usar ese acrónimo porque como estudiante de humanidades sé que los vikingos eran uno de los pueblos bárbaros, es decir, uno de los pueblos germanos, porque el propio acrónimo de bárbaro es una onomatopeya que se usaba como para referirse a algo malo. A lo mejor veían a alguien y decían, uff, bárbaro. Pues ya me entendéis, no me gusta usar eso para civilizaciones que en realidad ni siquiera fueron pueblos invasores, fueron pueblos que tuvieron que ir migrando por la amenaza de los pueblos hunos. Que bueno, los hunos son otra gente que telita. Los hunos intentaron llegar hasta Italia
bueno, lo que ahora es Italia, hacia la antigua Roma, y el rey de los hunos, Atila, tuvo que retroceder. No se sabe exactamente los motivos por los cuales retrocedió. Se dice que el papa intentó hablar con él, que le ofrecieron dinero. El caso es que retrocedió y ese fue el fin de los hunos. Pero hasta que los hunos se fueron, los vikingos tuvieron que estar migrando. Los vikingos, los pueblos hermanos en general, porque hay muchísimos tipos de pueblos hermanos. Los vikingos son solo uno de ellos. De hecho, en España pues tuvimos también a nuestros propios vikingos, que eran los visigodos, migrantes por la amenaza de los hunos, migrantes porque el Imperio Romano se estaba deshaciendo y ya no era un lugar seguro en el que auxiliarse, en fin. Esa gente, siempre que alguien moría, uno de los rituales más populares que había, aparte de por la simbología, por lo barato que era arrojar desde el barco, porque ellos eran muy buenos navegantes, eso sí que no es parte de la tradición. Si queréis un vídeo de los vikingos, de hecho puedo hacerlo porque tienen datos súper interesantes. Por ejemplo, eran de las pocas civilizaciones que castigaban las violaciones dentro del matrimonio, que permitían matrimonios homosexuales. Se habla mucho del matrimonio de los griegos entre hombres, pero porque los griegos siempre eran partidarios de la belleza, ¿me entendéis? Ellos no veían sexo, veían cuerpo bonito. Eran unos superficiales dentro de lo que cabe. Bueno, pero ni siquiera en los griegos estaban normalizados. De hecho, sí, estaba normalizado que te pudiera gustar algo bello, pero era bastante vejatorio, porque siempre se le hace mucho lavado de cara, era bastante vejatorio que no pudieras tener hijos y que solo tuvieras un matrimonio homosexual. Lo suyo era tener la tapadera, ¿me entiendes? Era se consideraba incluso raro que estos matrimonios ocurrieran entre personas de mismas edades y demás. Siempre solía ser entre un maestro, su aprendiz, tal cual, que le enseñaba las artes amatorias. Pederastia check. El caso es que los vikingos, es que no me gusta llamarlo así, los vikingos sí tenían muchos castigos frente a esto, aunque se nos pintan como pueblos súper incívicos y demás, ni mucho menos. Y precisamente estos pueblos eran los que, volviendo a lo anterior, que me pasa como Bermejo y que me disperso, volviendo a lo anterior, eran estos pueblos los que dejaban en una especie de barquito a sus muertos, cubrían fuego con una antorcha desde lejos normalmente y los empujaban al mar. Pero ojo, que eso que vemos tan del pasado, tan de allí por Europa del Este, tenemos un montón de vírgenes en el cristianismo que siguen metiéndose en el agua cada X tiempo. No sé si las procesiones son anuales o cada mes, o depende de la virgen, será en el solsticio, tal cual. ¿Que tienen su origen romano? Sí, pero que son tradiciones cristianas que, de hecho, en el cristianismo más que nunca se ve el poder purificador del agua, cómo te conectas con tu yo espiritual, como el bautizo es el que te diferencia si puedes llegar a los infiernos o no, porque si no estás bautizado, pero se supone que eres una buena persona, tienes que ir al limbo, aunque el debate sigue abierto, porque tampoco en eso se pone muy de acuerdo la iglesia, pero bueno, en fin, el caso es que el agua tiene un poder súper importante en todas las culturas. Evidentemente, venimos del agua, ¿sabes? Somos 80% agua, 75%, mentira. 75% las personas adultas y un 80%, entre 90 incluso, los niños. Lo que sí, obviamente, el agua es importante, pero me refiero, el agua del mar, el agua salada, es muy, muy importante. ¿Y por qué me remito a los fenicios? Porque vamos a hablar de los fenicios como los púnicos, era su nombre, o los canónigas, algo así. Pero bueno, voy a llamarlos pueblos púnicos porque es lo que yo me acuerdo. Igual que se habla de guerras púnicas, pues es porque era por esa zona donde estaban los fenicios. Los fenicios eran pueblos mercaderes también muy buenos. ¿Qué pasa? Que los fenicios realmente no se llamaban a sí mismos fenicios. Fenicio era también una palabra que significaba como alguien zalamero, ¿sabes? Como alguien que te enrea. Porque antes lo que es el oficio de mercader estaba muy mal visto, teniendo en cuenta que las redes comerciales eran bastante más escasas, que la apertura del mundo, que el sincretismo religioso y tal cual no era lo que se esperaría, pues los griegos se metían con los fenicios, llamándoles fenicios cuando ellos en realidad eran púnicos. Y los propios griegos no se llaman griegos les pusieron los romanos. Ellos a sí mismos se consideraban helenos. Pero vaya, que los fenicios se vengaron. ¿Se vengaron por qué?
porque los fenicios llamaban a los cretenses cretenses. Cretense también era una forma de llamar a alguien como maleante. Los cretenses asimismo gustan de llamarse minoicos, aunque la civilización minoica precediera a la griega y demás, asimismo seguían queriéndose llamar minoicos, ¿sabes? Pero es que entre estas pugnas también tienen algo que ver los egipcios, que no los he mencionado, pero porque los egipcios ya estaban algo más fusionados con los fenicios y griegos, no eran un imperio ya tan independiente como en sí mismo. Claro, ahora se lo de cámara con el resfriado de tratar con mis celos superhigiénicos. Que yo olvidé mencionar que los egipcios ya estaban más disueltos. También hay que decir que la razón por la que no intervienen directamente es porque los fenicios, bueno, en general la civilización antigua, hasta que se dio con el zoroísmo y el judaísmo, una unión de ritos, y más posteriormente con el cristianismo. Todo lo que había de religiosidad eran deidades locales. Entonces los fenicios tenían el bar o el dar, no sé muy bien, era una vida local. Pero claro, esas deidades locales se fueron mezclando conforme se aproximaban a la zona fenicia. Tenemos influencia egipcia, depende de la cercanía de ciertos fenicios, ¿me entendéis? Que no es que los egipcios no fueran importantes, sino que también estaban como más localizados. En fin, mi respeto a ese poblado. Pero a lo que voy mencionándolo, también los fenicios y los griegos, ahora que hemos tenido la semana fenicia en Cádiz, han descubierto mucho de Gadir, del significado de los mares, teniendo en cuenta que es una población de mercaderes, la influencia de cómo llegabas a través del mar a los sitios, el mar era sinónimo de nueva tierra, de nuevo mundo, de la conexión. Lo que yo iba es que todo esto que vemos en Bob Esponja realmente tiene un trasfondo grandísimo. ¿Y por qué? Porque vamos a remitirnos a los enterramientos. Enterramientos que se relacionan con los de los egipcios. Ya se le iba sacando, se les embalsamaba con una serie de aceites, se le iba sacando el cerebro. No es exactamente igual en el caso de los cananeos, pero sí que podemos decir que también se ven influenciados por el mar. Igualmente, tal como lo hacían los egipcios, porque bueno, los egipcios lo hacían a través del Nilo, pero igualmente para ellos el Nilo era un mar mágico increíble, ¿no? La simbología que se aprecia dentro de los fenicios es exactamente igual que la de los griegos, sobre todo en las inscripciones de las tumbas. Cogieron todo este sincretismo mitológico. Que dirás, ¿qué es el sincretismo? Significa como lo que diríamos ahora los soft culture, de que a gente de España le guste un montón el anime, o no sé, que gente de, ¿qué te digo yo? Marruecos sepa un montón de americanada, no sé, que usemos cosas con palillos, que más estamos cogiendo costumbres de otros países. Pues eso se le llama sincretismo. Aparte de que había muchas diosas y dioses. La diosa que se ha visto en Puerta Tierra representaba a una diosa funeraria que tenía que llevar las almas y tal cual. Todas estas diosas se utilizaban poniéndose en sitios fenicios. Así que se traspapelaban muchos de los dioses, lo usaban de diferentes maneras. Lo que hicieron, la fotocopia que hicieron romanos de griego ya estaba más que inventada. O sea, el copiarse de tubos anteriores, yo creo que no ha habido ser original. O sea, todos estamos programados de una manera similar, vamos. Vamos a hablar de los enterramientos porque es así cuando más lo vamos a entender. Las necrópolis normalmente estaban situadas cerca del mar y orientadas hacia el mar. O sea, con eso ya os digo lo que normalmente, tanto en unos como en otros. Primero que nada se limpia con agua y preferiblemente salada el cuerpo mortuorio. Si es una figura importante, los fenicios solían llegar con el color púrpura. ¿Por qué el color púrpura? Porque el color púrpura era bastante representativo de una nación fuerte, de una civilización importante, porque si habéis visto mi vídeo de datos curiosos sabréis lo difícil que era obtener el morado. Así también había algunos toques azules, porque bueno, también es gracias a los egipcios descubrieron el color azul, descubrieron cómo hacerlo con el lápiz lazuli, que luego se utilizó en el maquillaje y demás, pero esa información estuvo perdida de el cómo obtener el azul durante muchos años hasta que se volvió a recuperar. Pero los fenicios sí que tenían su cercanía frente a ellos, así que también incluían algunas vestimentas azules, pero todo, ya lo digo, todo si es una figura medianamente importante. Había que purificar con incienso, suena de la brujería, del cristianismo. 2 personas encargadas de hacer aproximadamente unas 2 personas con unas vestimentas totalmente diferentes a las del resto, que únicamente eran los que iban a tocar al cuerpo, que los vestían, lo lavaban, le echaban aceite, no sé qué tipo de aceite, eso no lo sé, supongo que dependerá de la zona. Yo me estoy sentando en los restos de Ugarit, que es la ciudad que fundaron y de la que nos hablaron en la charla que me dieron sobre Gadir. Ugarit, que bueno, es una de las ciudades que fueron asentando, que como ya sabemos los fenicios estaban donde
estaban los tartesos antiguamente, solo que los tartesos no se asentaron de forma tan permanente ni con un imperio tan solventado. No podemos decir que se pelearan por territorio. Tenían varias urbes que luego fueron polis, pero hasta eso tenían varias urbes. Y yo estoy hablando de los enterramientos de Ugarit, que es como la provincia, la más importante. Centrándonos en esto, ya os he dicho que el agua salada para purificar, los tipos de colores que se usaban, luego el incienso, todo tiene ahí todo tiene su significado, la orientación de los sarcófagos, que bueno, depende de la época, pues no lo vamos a encontrar que está el muerto está sobre una especie de camilla con cueros, con pieles de animales y demás. Lo bajan y cuando lo bajan se mezcla, creo que era azufre, el aceite anteriormente usado y parte de la clara de un huevo, otro incienso. O sea, es que lo que echan también aparte de incienso puede ser palo santo también, no tiene que ser uno u otro. Bueno, pero tienen como una especie de incensario con forma de huevo grande y parten un huevo chico. El huevo grande representa el huevo de la creación, ese cuadro que se ve en geografía típico del hombre saliendo de un huevo, como si fuera un nacimiento de la humanidad. Pues eso representa el huevo grande y el huevo chico es como que tu existencia de ahora, que es más efímera, que es más pequeña, ya la has terminado, se rompe. Cuando ya sueltan al muerto, lo sueltan en el suelo, entre los dos que tienen que tocar al muerto, llega un señor que tiene otro tipo de vestimenta, echa un poco de agua de nuevamente para volver a limpiar, haciendo un círculo sobre los pies, que normalmente se solían hacer estos rituales descalzos, bien por comodidad, pero también en el caso del muerto por simbología, porque tienes que tener lo mínimo para ir al otro mundo, supongo. No lo puedo decir a ciencia cierta, la charla fue muy larga y no me acuerdo de todos los detalles. Pues llega el señor que no tiene que tocar al muerto, entonces se tiene otra vestimenta hecha de nuevo por alrededor de los pies, otro de estos, se le pone el huevo en la cabeza, alrededor, cerca de la cabeza, un plato con frutas también, que eso ya no sé qué representa, sinceramente, no lo preguntaron en la charla y me dio corte. Le envolvemos y a partir de ahí ya es similar a la momificación que ya se conoce, porque se le envuelve en una especie de manto y para el sarcófago, cosa que ya mira en La Pasión de Cristo, la película, también sabes que se lo hacen a los judíos. Ahí es cuando yo digo que puede que todo esto me parezca que se ha alejado muchísimo de Bob Esponja, de los propios griegos que también estábamos hablando, pero es que todo tiene relación. Los griegos, ¿por dónde van? ¿Por dónde es su inframundo? El inframundo al que van buenos y malos, porque no entendían de cielo y de infierno, pero sí que entendían de que todo el mundo va hacia allí. El inframundo, para llegar a la barca, donde está el Caronte, donde están las almas, donde están las sibilas cortando el hilo de tu vida, para todo eso, amigo, tienes que tener una monedita. Según los griegos, tienes que tener una monedita con la que pagar, para pagar al gandolero, pasando por un mar. Por un mar, que sí, bueno, un lago realmente, pero que pasando por agua en una embarcación. Amigo, y no solo que las almas necesitaran de conectarse con el mar antes de ir, sino que el propio mar forma parte del inframundo, ¿me entiendes? Entonces, es totalmente lógico que en Bob Esponja pusieran esas figuras porque están debajo del mar. Es que incluso hasta lógico, si me apura, que Bob Esponja haga fuego en el agua. Porque realmente Bob Esponja está en una especie de portal dimensional. Porque fíjate, a mí que no me digan que los peces tienen conciencia porque son pruebas militares que se hicieron con no sé qué y porque hablan de peces que mudan, de bikini y que no sé cuánto. No, amigo. Vale, sí, es una teoría, pero no es la única. Amigo, a lo mejor es que el mar de Bob Esponja está representando algo espiritual mucho más grande que miles de generaciones tienen. A lo mejor el creador de Bob Esponja es más listo de lo que nos creemos todos. Aunque últimamente, desde que se murió, están haciendo una puta mierda con su serie. Pero me gustan los capítulos grimosos, pero hay que admitir que todos los capítulos últimamente son grimosos. A lo que iba, amiga, es que todo esto es bastante representativo y al final estás conectando un montón de culturas porque todo es una conexión. No he terminado de explicarlo porque es que se me olvidan las cosas porque son tantísimas cosas tan interesantes.
cuando tienes el sarcófago en la necrópolis, cuando se cogen también elementos del mundo egipcio más allá de la similar a la momificación, que es que tienen que poner a una figura labrando, tienen que poner las típicas figuras que se ven siempre labrando, leyendo, tal, en diferentes posiciones. Realmente esas figuras se les pintaban, sobre todo a la gente pudiente, porque en el inframundo no se cree que uno sea como en el cielo, donde ya no hay obligaciones, donde ya puedes disfrutar para siempre de un mundo perfecto, ideal. No, esto no es como en los cristianos, amiga. Allí eso se lucieron en el marketing, porque a estos te dicen, no, en los inframundos tienes también que trabajar y tienes también que aportar. Así que, amiga, mejor te dejamos estos seres aquí pintados para que ellos trabajen por ti, para que ellos cultiven, para que ellos estudien por ti y que tú puedas estar relajado porque bastante tienes con lo que te espera, que no es poco, con las criaturas que te esperan. A lo mejor todos estos capítulos tenebrosos de Bob Esponja están representando diferentes partes de un mundo bastante chungo, que no me extrañaría. Al fin y al cabo todos recordamos al Garabato, todos recordamos el tenebroso episodio este que está en un autobús, todos recordamos a Peludín Pelusín. Todos recordamos el extraño sueño que tuvo Calamardo una vez que se metió en una especie de taquilla. Podría ser una teoría bastante plausible. O a lo mejor yo estoy muy aburrida, que también puede ser. Pero no me digáis que no es interesante, en plan, que un personaje que podría parecer tan simple y tan caricaturesco, en realidad esté hablando de la conexión que se tiene entre la vida y la muerte con el mar, de varias civilizaciones conectadas a través de los fenicios. Dime que no es interesante. Además, los fenicios, y seguro que muchas más otras más civilizaciones, los fenicios hacían todo este tipo de rituales tan simbólicos, aunque los cristianos también siguen conservando parte de ese simbolismo, si bien nos hemos desvinculado de lo que es la idea del cuerpo y la mente en la muerte, seguimos utilizando muchísimas tumbas. De hecho, el Papa ha prohibido que se esparzan cenizas de muertos en lugares que no sean santos. ¿Por qué? Porque siempre que alguien muere necesitamos tener la constancia de que hay algo material, un cuerpo material que estuvo ahí y que tiene algo de conciencia dentro de lo que cabe, porque si no, ¿por qué nos escucharía rezarle a esa persona? ¿Por qué nos escucharía hablarle a esa persona? Al final siempre hay algo de físico dentro de la muerte, aunque parezca algo súper inmaterial. Porque los fenicios lavaban, conservaban el cuerpo y demás, no porque creyeran como los egipcios que tú vas arriba con tu cuerpo presente, pero sí que creían que una parte espiritual estaba vinculada al cuerpo, que la unión de tu cuerpo y tu alma no era casualidad, que el que tú puedas mover un brazo cuando piensas voy a mover el brazo no era casualidad, y que para que tu alma se desvincule completamente de tu cuerpo tenías que pasar por una serie de procesos, y entre esos procesos la presencia del mar era bastante importante. Figúrate que al final todo lo que parece tan lejano y tan inconexo, los muertos que se arrojan al Ganges o qué sé yo, todo al final se conecta con el mar, y es muy chulo pensarlo. No es porque yo me esté tirando otro triple para hacer un vídeo del mar y de las sirenas, aunque me encantaría. Es muy curioso porque además, si uno sabe de manifestación, de brujería y demás, siempre te recomiendan el mar, incluso no alejado de algo religioso. Se dice que es recomendable una vez al año mínimo ir al mar. Las zonas de costa, incluso aunque no tengan playa, hablo de, ¿qué te digo yo? Las típicas costas irlandesas que no tienen prácticamente arena ni se puede bañar, pero solo son acantilados, y lenguas y poco más. Pues todo lo que implique la presencia del mar es positivo, porque realmente, aunque uno pueda creer o no en las implicaciones espirituales, se dice que el mar tiene
mejor ayuda espiritual. Yo la verdad que viviendo en Cádiz lo siento, pero cada cual. Si uno no cree en eso, sí que puede atenerse a los datos. Y los datos son que la depresión y la ansiedad es mucho más baja incluso los suicidios son mucho más bajos en zonas de costa. De hecho, mucha de la gente con depresión se le recomienda ir a sitios de costa. No es broma. Así que quizá Bob Esponja nos está conectando con nuestro yo superior. Elijo creer.